Dios le bendiga muy grandemente y como siempre en este día, primeramente que le quiero dar gracias a mi Señor Jesucristo por esta oportunidad que me da de poder estar por este medio para transmitir unos pasajes que se encuentran en las Sagradas Escrituras con cada una de aquellas personas que nos acompañan por este medio y que han de escuchar este mensaje. Primeramente también, después de darle gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad, quiero darle gracias también a usted que nos escucha y que nos acompaña por este medio, en estas grabaciones y videos que estamos subiendo por este canal de YouTube. Y quiero compartir con cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo un pasaje que se encuentra en Números 6:22 hasta el versículo 27. Y en este pasaje nos dice que es la bendición sacerdotal y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendiciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces, cuando nosotros analizamos este pasaje, dice que es una manera que en el Antiguo Testamento se estableció para que Aarón, que era el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, que fue escogido por Dios para ministrar en el tabernáculo, y los hijos de Aarón, y dice que Moisés les habla diciendo: esta sería la manera en la que ellos bendecerían al pueblo de Israel. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje, nosotros podemos mirar que el deseo de Dios es que su bendición esté sobre cada uno de aquellos que hemos venido a seguir a nuestro Señor Jesucristo. También miramos en el Nuevo Testamento que la bendición del Señor ha sido puesta sobre nosotros porque Dios desea que nosotros seamos bendecidos, que seamos prosperados. Usted que me está escuchando, usted ha sido una persona que ha sido escogida por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quiere bendecir su vida. El Señor Jesucristo quiere bendecir todo lo que usted haga en este mundo. El Señor quiere que usted camine bajo su protección, bajo su bendición, y el Señor hoy le hace un llamado a usted también que me está escuchando en este día. Si usted aún no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, el deseo de Dios es que usted camine bajo su bendición, porque nosotros miramos que Dios descendió al pueblo de Egipto y Dios descendió para tomar un pueblo para su nombre. Nosotros miramos aquí que claramente el Señor le da una clara explicación de cómo deben de bendecir al pueblo, porque dice: Jehová habló a Moisés diciendo, o sea que aquí el que está hablando es Jehová hablándole a Moisés después que lo sacó del pueblo de Egipto. Y sabemos que Moisés era el hombre intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Moisés escuchaba la voz de Dios y recibía las instrucciones de Dios para transmitir al pueblo todo lo que Dios quería hacer saber al pueblo. Y aquí nosotros miramos que esta palabra que Dios le da a Moisés no solamente se la hizo saber en aquel tiempo a él, sino que también nosotros la estamos recibiendo en el siglo XXI, también ha llegado a nuestras vidas. Entonces nosotros miramos que el deseo de Dios es que nosotros seamos bendecidos. También en el Nuevo Testamento dice que Dios decía que seamos prosperados en todas las cosas que hagamos. En el versículo 22, repasándolo detenidamente, dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendiciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Entonces esta bendición en el Antiguo Testamento no miramos que era para todo el mundo, sino para los hijos de Israel, aquel pueblo que Dios había escogido para que caminara con Dios y que Dios estaba caminando entre ellos y que había sido escogido ese pueblo para Dios poner su nombre sobre aquel pueblo. Versículo 23 dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. O sea que la bendición tiene que ser invocando a Dios, clamando, llamando a que sea el Señor el que derrame la bendición sobre aquella persona sobre quienes está invocando ese nombre. Nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento el nombre que nosotros tenemos para bendecir
que es en el nombre que se hace todo, es en el nombre de nuestro Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Siempre en los videos que he venido haciendo últimamente, siempre digo que cuando nosotros miramos el significado de Jesús, Jesús significa Jehová salva. Entonces nosotros podemos mirar que cuando nosotros en el Nuevo Testamento invocamos el nombre del Señor Jesús, estamos haciendo la misma invocación que fue enviada en el Antiguo Testamento. Dice así en el versículo 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Entonces la bendición, el mandato es aclamar para que sea el rostro de Jehová el que resplandezca sobre cada uno de nosotros, porque dice Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y en Gálatas 3:27 también dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos para que Cristo brille a través de nosotros. Versículo 26 dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces podemos mirar cómo es la bendición, cuál es el deseo y en qué, cuál era el deseo y cómo el pueblo de Dios cómo debería de ser bendecido el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Es muy importante, para ellos era muy importante. Nosotros miramos que aquí nos habla claramente que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Versículo 26, versículo 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea que en el Antiguo Testamento miramos que el nombre de Dios era muy importante para Dios. En todo el Antiguo Testamento nosotros miramos que el nombre de Dios ha sido muy importante y que es en ese nombre en el que se debe de bendecir. Entonces nos da a entender que Jehová tiene un nombre personal y aquí nos dice claramente que pondrán su nombre sobre el pueblo de Israel para que el sacerdote, el sumo sacerdote pudiera poner el nombre del Señor sobre el pueblo, debería de conocer ese nombre y invocar ese nombre sobre el pueblo, porque a través de ese nombre pondría bendición sobre el pueblo y dice, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea que es muy importante que el nombre sea invocado sobre la persona para que haya bendición sobre su casa, sobre su hogar, sobre su familia y para que todo lo que la persona haga sea prosperado. Esta es una bendición que dice que en el Antiguo Testamento fue la bendición sacerdotal, puesta, mandada por mismo Dios para que así fuera bendecido el pueblo de Israel. En el libro de Jeremías 17:1 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces nosotros miramos cómo es que en el Antiguo Testamento la bendición de Dios venía sobre las personas. Aquí el profeta Jeremías, hablando, dice en Jeremías 17, versículo 7, dice claramente, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces es importante que nosotros pongamos toda nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios y hay promesas de bendición. Usted que me escucha, ponga su fe y su confianza en el Señor, Dios Todopoderoso, y hay promesas para nosotros. Debemos nosotros de creerle a Dios para obtener esas promesas, porque esas promesas están habladas por Dios mismo y Dios nunca miente. Versículo 8 dice, de Jeremías 7:17, versículo 8 dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces podemos mirar aquí claramente cómo nos dice este pasaje. Nosotros tenemos esa bendición, pero es necesario que nosotros la creamos, que nosotros la recibamos y que nosotros la retengamos por medio de la fe, creyendo que nuestro Padre Celestial cumple todo lo que dice, porque dice claramente, porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Nosotros sabemos que en este tiempo
Nosotros tenemos esa fuente que es el Espíritu Santo. Toda persona que se llena del poder y de la unción del Espíritu Santo se va a mantener fluyendo. El Espíritu Santo es el que fluye a través de nosotros y es el que nos ayuda a que no nos marchitemos, a que no nos sequemos, porque estamos viviendo tiempos difíciles donde el Satanás está tratando de apagar la unción y el poder del Espíritu Santo en en los siervos de nuestro Dios Todopoderoso. El Satanás hay ocasiones que comienza a soplar tratando de apagar ese fuego, pero nosotros nos mantenemos firmes, todos aquellos que creemos que la bendición de Dios no puede ser quitada, porque nada ni nadie puede quitar la bendición que Dios ha puesto si nosotros la retenemos caminando firmemente en el llamado que el Señor nos ha hecho. En primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces miramos ya en el Nuevo Testamento que el apóstol Pedro comienza a anunciar lo mismo del Antiguo Testamento. Fuimos escogidos, fuimos llamados, somos real sacerdocio escogidos por Dios mismo para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y nosotros hemos sido escogidos para anunciar las virtudes de nuestro Dios y para anunciar, al igual que en el Antiguo Testamento, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay bendición, que nosotros podemos bendecir también nuestros hijos, podemos bendecir nuestro hogar. Aquellos que son pastores pueden llamarla, traer bendición sobre su congregación cuando ellos creen que lo que Dios ha hablado se cumple, cuando aquel pastor, aquel ministro, aquel diácono, cuando aquel obispo, aquel hombre de Dios está firme en las promesas de Dios. Hay promesas, la palabra de Dios nos dice que va a haber bendición. Aquel hombre que ha sido llamado por Dios también en estos tiempos puede desatar bendición sobre su iglesia, sobre sus seguidores, sobre aquellos que le están siguiendo, sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su esposa. Nosotros tenemos esa promesa, pero es necesario que la declaremos creyendo que se va a cumplir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios nos dice claramente que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, y vosotros que en otro tiempo, dice, que no erais pueblo, dice, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces nosotros podemos mirar que aquí el Señor le está hablando al pueblo que no era pueblo de Dios. Nosotros como iglesia, los gentiles en aquel tiempo no teníamos parte en el pueblo de Dios, pero que ahora fuimos llamados con el mismo propósito. El plan y el propósito de Dios no ha cambiado. Cuando nosotros leemos a las Escrituras, el mismo plan y propósito del Señor del Antiguo Testamento es el mismo plan que Dios ha establecido en este tiempo. ¿Por qué razón lo digo? Porque nos dice en Efesios el apóstol Pablo, que fue un hombre llamado a predicar a los gentiles y a llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a los gentiles y a enseñar ese nombre al pueblo gentil. Nos dice en Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no que nos va a bendecir, sino que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces podemos mirar que esa bendición que el Señor destinó, esa bendición comenzó en el cielo, pero el Señor Jesucristo descendió a la tierra y nosotros miramos que todas esas bendiciones han sido puestas en Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay poder y nosotros recibimos poder y bendición. Y dice en el versículo 4, dice el versículo 4, dice, según nos escogió en él antes, dice, de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces nosotros podemos mirar aquí claramente que la palabra de Dios nos está revelando lo que los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos escogió para ser bendecidos, para que fuéramos instrumentos de bendición, y la palabra de Dios nos dice que nosotros en esta tierra debemos
hablar y pronunciar lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros no fuimos escogidos para ir pronunciando maldición sobre nadie, ni para maldecir a nadie, sino que nosotros fuimos llamados para proclamar bendición en la tierra, para que la tierra sea fructífera y para que la tierra dé su fruto. Todos nosotros sabemos que nosotros fuimos creados del barro y esa tierra fue bendecida por el Señor y esa tierra fue escogida. Todos nosotros fuimos escogidos para heredar bendición y no para heredar maldición. Dice, y nos dice aquí, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todos aquellos que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y su nombre es invocado sobre nosotros, aquí hay una promesa. Fuimos escogidos para ser adoptados hijos suyos, y todos aquellos que hemos sido llamados, fue Dios el que nos escogió, no es una casualidad que nosotros hayamos venido, ni tampoco nosotros venimos a Cristo porque nosotros lo escogimos, sino es un propósito de Dios que estaba desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amados, dice, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Entonces nosotros podemos mirar cuál es el plan y el propósito de Dios y cuál es el deseo de Dios para todos aquellos que hemos sido llamados y escogidos. Por eso dice, finalmente ser todos de un mismo sentir, que no debe de haber división entre nosotros, no debemos de vivir divididos los unos de los otros, sino que la voluntad de Dios es que todos vivamos unidos porque somos un solo cuerpo y el Señor Jesucristo no quiere. El Señor Jesucristo no se divide, sino que somos los miembros del cuerpo los que a veces estamos divididos, pero fuimos llamados para heredar bendición y para transmitir bendición y que todos seamos de un mismo sentir. Versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Entonces nosotros podemos mirar que nosotros fuimos llamados y aquí está uno de los planes y de los propósitos, que fuimos llamados para heredar bendición y para que nosotros transmitamos esa herencia a nuestras descendencias, para que no traspasemos maldición, sino bendición. Salmo 21 dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios, del Dios de Jacob, te defienda. Entonces nosotros podemos mirar que en estos pasajes podemos mirar que la bendición de Dios viene cuando el nombre de Dios es invocado sobre cada uno de nosotros. Dice, te envié ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Selah. Te, te dé conforme al deseo de tu corazón. Entonces nosotros podemos mirar que siempre en todos los pasajes de la Biblia el deseo de Dios es que heredemos bendición, pero nosotros miramos que para Dios es muy importante su nombre. Aquí nos dice claramente que en el nombre de Dios hay bendición cuando nosotros tenemos revelación de ese nombre y ese nombre es invocado sobre nosotros. Proverbios 6:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dios promete librarnos del cautiverio al igual que al pueblo de Israel. Esas son las promesas de Dios. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces nosotros podemos mirar cuál es el deseo de Dios y nosotros miramos que en el Antiguo Testamento nosotros sabemos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo. En el libro de Jeremías nosotros sabemos que Dios a través del profeta Jeremías le hace la promesa al pueblo de Israel que después de 70 años Él les iba a hacer volver nuevamente a la tierra,
que Él les había dado por heredad. Nosotros podemos mirar que cuando Dios da algo, Dios no nos lo quita. La bendición de Dios, el deseo de Dios es bendición para su pueblo y que su pueblo prospere. Y en el Antiguo Testamento nosotros miramos que Dios nunca abandonó a su pueblo le llegó a fallar, pero todas las bendiciones que nosotros leemos que Dios había establecido, nadie pudo hacer que se fueran quitadas del pueblo de Israel, y hasta este día de hoy nosotros miramos que el pueblo de Israel sigue siendo bendecido por Dios y sigue siendo respaldado. Pero también así como Dios ha respaldado a su pueblo de Israel y lo ha bendecido y le ha cumplido todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, nosotros también miramos que en el Nuevo Testamento hay bendiciones que Dios ha prometido para la iglesia que nació en el día de Pentecostés. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos mirar que en todas las escrituras encontramos pasajes que nos habla que el deseo de Dios es que seamos bendecidos, que seamos prosperados. Y nosotros miramos aquí cuál era el deseo del apóstol Pablo, que fue un gran hombre de Dios, y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Dios ya habló y ya dijo cuál es el deseo para cada ser humano. Ahora lo que a nosotros nos toca es creerle a Dios que todo lo que Él ha hablado se va a cumplir, y Dios va a cumplir todo lo que Él dice, porque la palabra de Dios dice la palabra de Dios nos dice también que Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El ángel de Jehová enviado para guiar a Israel, miramos en el Antiguo Testamento, dice Éxodo 23:20: aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Entonces nosotros podemos mirar aquí claramente que Dios, cuando tomó al pueblo de Israel, no lo tomó para dejarlo en un desierto, sino lo tomó para introducirlo en el lugar que Dios había escogido, y un lugar donde dice que iba a fluir leche y miel, donde iba a fluir bendición. Y nosotros miramos que el deseo de Dios siempre ha sido que su pueblo, que su iglesia viva en bendición y camina en bendición, porque ese es el plan y el propósito de Dios. Pero dice aquí: guárdate delante de Él y oye su voz, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Entonces, en este pasaje en lo que quiero enfocarme es que la bendición de Dios viene, pero Dios nos manda que nosotros temamos a ese nombre, en ese nombre del Señor, que el Señor en el Antiguo Testamento, lo vuelvo a decir, para el nombre de Dios ha sido muy sagrado para Él y muy importante, y siempre su nombre lo ha puesto en todos aquellos hombres que guían a su iglesia, que son como guías en esta tierra, que son mentores, que están dirigiendo al pueblo. Es muy importante que tengan conocimiento del nombre de Dios en estos tiempos, porque el nombre de Dios para Dios siempre ha sido muy importante, porque dice que cuando Dios envió su ángel y le dijo a Moisés que enviaría a su ángel para guiarlos, dice claramente que sobre ese ángel el nombre de Dios estaría sobre él. Dice: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Entonces miramos aquí, esta es una palabra para todos aquellos hombres que han sido llamados para guiar al pueblo de Dios, para guiar a la iglesia de Dios. El Señor porque el Señor en el libro de Apocalipsis llama a los pastores como ángeles. Entonces, usted que me está escuchando, aquí dice: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Entonces podemos mirar aquí que toda persona que ha sido llamada para ser un dirigente, para guiar al pueblo, esa persona ha sido llamada por Dios y ha sido puesta, y Dios dice claramente que Él estará, porque dice: porque mi ángel irá delante de ti, te llevará a la tierra. Entonces
Todos aquellos que hemos sido llamados para guiar personas al camino, al reino de Dios, fuimos llamadas por Dios. Y si nosotros nos mantenemos firmes en Dios, las promesas de Dios están ya habladas. Cuando lo que Dios habla, Dios no lo cambia. Ya la palabra de Dios salió de su boca y esa palabra no será revocada, sino que será prosperada y en aquello para lo que Dios le envió. Usted que me está escuchando, si usted Dios lo llamó para ser guía de su pueblo, guía de su iglesia, estas bendiciones que Dios ha hablado están sobre usted y Dios le ha dado el poder para que usted no se rinda, para que usted camine creyendo que Dios está con usted y que todo lo que Dios le mande a hacer, Dios lo va a respaldar. Versículo 24 dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Entonces nosotros miramos cuáles son las promesas de Dios, pero también el mandato de Dios es que nosotros debemos de confiar en Dios y mantenernos creyendo que Dios es el que va a cumplir todo lo que Él está diciendo. En este corto mensaje estoy hablando acerca de la bendición que Dios ha salido de la boca de Dios y que está escrita en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Dice, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. En el Nuevo Testamento ya sabemos que todos nuestros enemigos son espirituales. En el Antiguo Testamento sabemos que eran enemigos físicos, aunque era mismo Satanás trabajando a través de aquellas naciones, porque aquellas naciones le servían a dioses que no eran el Dios verdadero, pero en el Nuevo Testamento también nosotros miramos que esos enemigos son enemigos espirituales y nosotros tenemos el poder porque Dios ha prometido estar con nosotros. Deuteronomio 30:15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien y la muerte, y el mal, dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces, cuando nosotros miramos aquí, donde Dios está hablando a través de Moisés, donde Moisés está hablando al pueblo de Israel, acerca de todas las cosas que ellos deben de guardar, nosotros miramos cómo Moisés le está hablando al pueblo todo lo que vendrá sobre ellos cuando ellos se mantengan firmes y ellos caminen con el único Dios verdadero, y cuando ellos no le den la espalda a Dios. Hay promesas de bendición a través de todas las escrituras. En este corto mensaje hemos analizado todos estos pasajes que yo le he ido presentando. Todos estos pasajes nos hablan de bendición. Y en este último pasaje que le he leído, que se encuentra en Éxodo 23 del 20 en adelante, podemos mirar claramente lo que Dios dice. Dice aquí, cuando Dios dice que envía a su ángel delante del pueblo de Israel. Entonces nosotros miramos cómo Dios promete que va a haber bendición para todos aquellos, porque Dios dice claramente que su nombre, nosotros miramos que en el nombre de Dios hay bendición. En el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, nosotros encontramos desde que el Señor Jesucristo fue introducido, desde que se comenzó a mencionar en la venida de nuestro Señor Jesucristo y se comenzó a anunciar, nosotros miramos que el nombre del Señor comenzó a darse a conocer, y nosotros miramos que en ese nombre todos aquellos que fueron seguidores de nuestro Señor Jesucristo, en ese nombre pudieron hacer grandes cosas, y en ese nombre echaban fuera demonios. En ese nombre que ellos les había sido delegado, ellos ponían sus manos sobre los enfermos y eran sanados. Nosotros miramos que en ese nombre que era invocado sobre los endemoniados eran liberados de aquellos enemigos que los estaban oprimiendo y que los tenían oprimidos. Nosotros miramos que en ese nombre hay poder, y en el Antiguo Testamento, en estos pasajes que le he venido también presentando, también miramos que el nombre es importante, porque dice, más Jehová vuestro Dios
mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Dice, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. O sea, miramos que es lo mismo. Las promesas de Dios son las mismas y el deseo de Dios es el mismo deseo, que haya bendición, que haya sanidad, que haya prosperidad en todos aquellos que le sigamos y que caminemos con Dios. Dice en el 26, claramente, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Entonces, espiritualmente también el Señor nos habla que va a romper con la esterilidad que no deja crecer a su pueblo, que no deja crecer a su iglesia. Dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Entonces nosotros podemos mirar que esta es promesa de Dios. En Deuteronomio 30:15, como ya lo había dicho, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte, dice la muerte y el mal. Entonces aquí claramente dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces nosotros miramos cuál es la clave para que la bendición de Dios venga sobre aquella familia, sobre aquella casa, sobre aquel pueblo, sobre aquella iglesia. Dice que el hombre, el sacerdote, debe de bendecir al pueblo en el nombre de Jehová, clamando que sea Dios el que bendiga. Por eso dice en el primer pasaje que estábamos leyendo, que tenemos ahí muy claramente, lo voy a leer últimamente para ir cerrando ya con este corto mensaje. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dice el versículo 27 de Números 6:27, dice claritamente, dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces, nosotros miramos que el nombre de Dios, en el nombre de Dios se ha bendecido desde el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también miramos que es en el nombre del Señor que nosotros tenemos que hacer todo. Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. O sea que es en el nombre en el que se debe de bendecir y se debe de hacer todo lo que nosotros hagamos, y las promesas de Dios se van a cumplir si nosotros creemos y nosotros ponemos nuestra fe y creemos que en este nombre Dios ha puesto grandes bendiciones, y que también en este nombre que Dios ha puesto sobre su iglesia hay poder. En este día le he presentado estos pasajes nos hablan acerca de la bendición, y espero que este corto mensaje sea de bendición para su vida. Si este mensaje llega a su corazón, compártalo con alguien. Suscríbase a este canal, que lo que estamos tratando de hacer es llevar la palabra de Dios a más personas, y la única intención es que nuestro Señor Jesucristo sea engrandecido y sea exaltado. Que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente, prospere su vida, su casa, su hogar, su familia, su ministerio, y nos miramos en un video más, en un segundo video que seguiremos, en un video más que sigamos, donde seguiremos transmitiendo acerca de lo que nos dice la santa y divina palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor Jesús me le bendiga grandemente.